Hey gente, ¿qué más? ¿Todo bien? Bienvenidos a mi canal de YouTube, siempre bienvenidos. Ya hace un buen rato que no subía video nuevamente al canal, entonces volveremos a retomar pues nuevamente lo de el estar subiendo videos. Me he estado reorganizando un poco, entonces pues también ese ha sido los motivos por el cual tampoco he podido ser como constante. En este caso, hace unos meses creo que el último video que hicimos fue sobre el subpresidente Iván Duque. En este video pues también haremos como hincapié en el tema político, ya que hace poco pues también fue como el tema de elecciones regionales y toda la cuestión. Entonces pues está como un poquito vivilla la cosa. En este caso el personaje que pues voy a ilustrar y también hablaré un poco de él es el ex fiscal Néstor Humberto Martínez. Entonces este video se dividirá en la primera parte como un contexto donde se va a hablar de qué influencia tuvo él en el mundo pues público y también en el sector privado, y también ilustrar como una especie de cartel reflejando a modo de opinión lo que para mí significa este tipo de personajes, unas verdaderas ratas. Entonces pues muchachos, espero que les guste. Néstor Humberto Martínez es abogado graduado de la Universidad Javeriana. En el sector público tuvo una influencia en el gobierno de Samper siendo ministro de Justicia y en el gobierno de Pastrana siendo el ministro del Interior. En el sector privado él tiene su firma de abogados en donde él pues ha tenido grandes contactos con grandes entidades bancarias como Colpatria, Da Vivienda, el Grupo Aval, que en este caso pues en el Grupo Aval está el empresario más rico del país, Sarmiento Angulo. Él pues llegó a ser su asesor, en donde él pues prácticamente era la mano derecha de Sarmiento Angulo. Por eso tiene una gran influencia no solamente en el sector privado sino ya en el sector público, porque pues este empresario tiene licitaciones con el Estado, de las cuales muchas de las decisiones fueron tomadas por Néstor Humberto Martínez. Aparte de eso, lo que a mí me causó un poco más de controversia fueron las polémicas que se generaron desde que como que se postuló a la Fiscalía General de la Nación en el año 2016, donde un año después se destapó uno de los hechos de corrupción más grandes. Yo digo que sí, a nivel jurídico, en donde se llamó este tipo de corrupción el cartel de la toga. Para las personas que no sepan, el cartel de la toga se puede llegar a considerar como un sicariato judicial en donde altos magistrados, jueces, abogados lo que hacían era pues por debajo de mesa cobrarle a políticos que estaban involucrados en el tema del paramilitarismo. En este caso pues las sumas eran bastante grandes, 3.000 millones, 4.000 millones, para que los casos se dilataran y así pues no hubiera justicia en Colombia, como siempre pues nunca ha existido. Entonces una de esas cosas, obviamente Néstor Humberto Martínez, siendo fiscal general de la Nación, guardó silencio y nunca dijo nada al respecto, que al día de hoy ese caso no lo han vuelto a tocar porque pues en la Fiscalía General de la Nación pues hay impunidad. Aparte del cartel de la toga, que fue un caso de corrupción bastante grande, hubo otro mucho más grande por el despilfarro de dinero que se perdió pues por sobornos y coimas que hicieron este tipo de gobernantes. En este caso Odebrecht, para el que no sepa, Odebrecht pues es una constructora brasilera que hizo bastante, sí, como convenios, tratos o tratados con distintos países. En este caso pues Colombia fue uno de esos países, hay otros como Ecuador, Brasil, Guatemala, México, que también estuvieron en este tipo de coimas. Lo que hacían era que las constructoras le pasaban dineros a políticos para financiar sus campañas a cambio de tener contratos con el Estado. Entonces, en este caso, centrándonos acá, Néstor Humberto Martínez, siendo fiscal general de la Nación, hizo un atentado con, se puede llegar a decir, sí, un contratista de la constructora, que se estaba dando cuenta de que habían pérdidas grandes de dinero y que pues no sabían en dónde iban a estar. Lo que hizo el fiscal, y que al día de hoy pues eso está en impunidad, fue aplicar cianuro en una de las bebidas que tuvo pues Jorge Enrique Pizano, específicamente el personaje que destapó ¿cómo se dice? Este entramado, esta olla de corrupción que ha estado desde el año 2012 acá en Colombia. Acá claramente estaban impregnados de corrupción lo que eran políticos, senadores, presidentes y grandes empresarios que financiaban las campañas de estos mismos políticos. Entonces ese tipo de noticias no quieren que acá en Colombia se sepa, pues porque son grandes poderosos que se tapan entre sí.
Esperemos que esto algún día cambie y que pues poco a poco la gente entienda que no se pueden dejar manipular tanto por el poder del establecimiento. Por malas decisiones también habrá una consecuencia y que de alguna u otra manera la política, aunque hay gente que es muy apolítica, pues se tiene que ver un poco inmerso en esto, tener como al menos un poco de información de lo que pasa en este contexto político-social. Pasamos a la segunda parte del video donde pues ilustraré este cartel. Entonces pues nada muchachos, espero que les guste.